Hola, muy buenas tardes. Quiero pasar a saludarte. Quiero contarte que el día 13 de mayo realizamos un ayuno muy especial. Este ayuno se tiene un nombre maravilloso, Ayunos Tiempos de Reposo. Y te quiero contar que fue un tiempo maravilloso. Y hoy te quiero hacer un pequeño resumen para que no te pierdas la gran bendición que fue este ayuno. Hablamos y enfocamos todo el ayuno con base a Génesis 2:2 y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Esto lo encontramos en Génesis 2:2. Y vamos a poder ver todo lo que estamos trabajando de una manera maravillosa. Permíteme, por favor. Y tenemos aquí cómo vamos a empezar una explicación y vamos a recorrer desde Antiguo hasta Nuevo Testamento y vamos a ver la Biblia que nos habla. Iniciamos con Génesis, es el tiempo del reposo santificado que nos santifica. Vemos lo que pasó en Génesis, el paraíso, la perdición y las grandes promesas. Para iniciar, vemos el estudio de Génesis 1 desde el día 1. Luz y oscuridad, día 2 se hizo el agua y los cielos, el día 3 los mares y la tierra, el día 4 se hizo el sol, la luna y las estrellas, el día 5 se hizo los aves y las peces, pero el día 6 se hace la creación de los animales y finalmente del hombre. Y vemos que aparece la primera figura de humanidad, de matrimonio, que fue Adán y Eva, en Génesis 1 del 24 al 31. Y dice la palabra que el día 7 fue un día en que el Señor descansó. Génesis 2 del 2 al 3 fue el día del descanso que estableció Dios. Nunca se llamó un día específico para un pueblo. ¿Por qué? Porque recuerde que solamente estaba Adán y Eva, la humanidad, no había todavía continentes, no había países, no había nada de eso. Estábamos hablando en el principio, en el Edén. Entonces, él es el primero que nos da esta instrucción que después de todo su trabajo, de toda la obra de creación que fue hermosa y perfecta en cada una de las etapas que la hizo, el séptimo día el Señor toma un tiempo y ese día Él descansa. Él es el que lo estableció. ¿Quién lo estableció? No los hombres, no ninguna religión. Dios lo estableció en su sagrada palabra. Podemos entender también que Jehová terminó la obra de la creación con un día de reposo y terminará en un eterno descanso. Lo que hablábamos en Génesis, el séptimo día descansó de toda la obra de la creación y tuvo un día de reposo. Y vemos en nuestra lámina del lado derecho que encontramos cómo vamos a estar en un eterno descanso, en una eterna presencia con el Señor. Entonces vemos cómo empezamos con un día maravilloso que es después de la creación, fue el día del reposo y terminaremos en un eterno descanso también. Y esto es maravilloso porque vemos de Génesis hasta Apocalipsis que toda la palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, se unen. Yo siempre he dicho, Antiguo, Nuevo, se unen y van a Apocalipsis y va a la tabla de tu corazón. También vamos a entender aquí, y aquí nos vamos a detener un poquito porque quiero explicar esto más detenidamente. Génesis 2:1-3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día, séptimo. Y la obra que hizo y reposó. El día séptimo de toda obra que hizo. O sea, ese día no se hizo ninguna otra labor. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra, que es lo más importante. Usted siempre va a encontrar nuestras citas bíblicas y una explicación, nuestras citas bíblicas y la explicación, porque si no va la escritura, realmente serían como comentarios, apreciaciones, sugerencias y puede ser válido. Pero cuando enseñamos la palabra de Dios, recuerde que la palabra es la voz de Dios, es la autoridad de Dios, y Él inspiró a los hombres a que tomaran nota y escribieran no lo que ellos quisieran, sino lo que Él les hablaba. Entonces, ¿qué hizo Dios el día sábado? Lo primero, tuvo un tiempo de reposo, cesó absolutamente toda actividad y toda labor.
entró en un tiempo de descanso. Lo segundo que hizo el Señor, lo bendijo. Él vio la creación. Yo me imagino en el Edén, pues, porque a veces leemos la Biblia, pero leemos muy rápido. Yo me imagino cuando él estuvo haciendo las aves, las plumas, las cebras, las rayas, los pececitos, el mar, cada arbolito, o sea, fue una obra perfecta lo que hizo el Señor en el Edén. Y él vio su obra y la bendijo. O sea que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición de lo alto. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Lo tercero, lo santificó, santificó absolutamente todo lo que él hizo. Y dentro de las cosas que hizo, vimos que santificó a Adán y Eva. Y fue un motivo de alegría y de gozo en el Señor toda la obra de la creación. Dice también que después de la creación Dios invita a la humanidad. Acuérdense, ¿estaban quién? Adán y Eva. No habían pueblos, no habían naciones, no habían continentes. Estaba la tierra y el Edén, el hermoso Edén. Entonces, después de la creación, Dios invita a la humanidad. Adán y Eva representan el primer matrimonio, la primera familia, y habla de todo lo que es la humanidad. Los invita a un descanso, pero ¿con quién es ese descanso? Con Él, con el Señor. 6 días trabajó, el séptimo día descansó. Entonces, esto es maravilloso cuando vamos a ir entendiendo la palabra. También nos dice aquí, día para recordar la creación y al Creador. Claro, Dios crea el mundo y Él es el creador de nuestra salvación y da un ejemplo divino a la humanidad. Hace mucho tiempo, recuerdo que alguien me dijo, ¿tú cómo le enseñaste a tus hijos a manejar los cubiertos? Y yo les dije, no, yo desde muy pequeño siempre los sentaba en el comedor y ellos veían que se ponía la sopa, el seco, se ponían los cubiertos, el vaso, la jarra, el mantel. Y ellos desde muy pequeños empiezan a ver qué haces tú, cómo mueves los cubiertos, el tenedor, el cuchillo. Y fue algo que fue un proceso natural, de tal forma que ellos desde muy pequeño, muy corta edad, ya sabían manejar los cubiertos y sabían comportarse en una mesa. ¿Cómo enseñamos? Con el ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está enseñando a todos sus hijos y sus hijas con el ejemplo, porque el ejemplo es muy importante. Dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y tú me vas a decir, ay, pero es que solo me has hablado en un Antiguo Testamento. Tranquilo, vamos a hablar de Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice Deuteronomios 9:10. Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y en ella estaban todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces recuerde que las tablas donde encontramos los mandamientos, donde encontramos todo lo que Él ha deseado para mantenernos en bendición y en victoria, fue ordenado por la voz de Dios y que Él no solamente habló, sino que Él mismo lo escribió con su propio dedo. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Vamos a estudiar un poquito, incluso no solamente varios tiempos en la Biblia, cuando vamos a ir desarrollando este tiempo y esta explicación de este ayuno, que va a ser maravilloso. Si tú no pudiste participar, que tengas la información y luego lo puedas realizar también. Eso es muy valioso. Recuerde que sube, Moisés está en el monte, él está en 40 días y 40 noches de ayuno y en presencia del Señor. Josué se encontraba no cerca del monte, sino un poquito alejadito porque nada se podía acercar. Y el pueblo queda solo. Cuando ellos regresan con ese gozo y esa alegría, imagínense, después de su tiempo de ayuno, y encuentran al pueblo. El pueblo estaba adorando un becerro de oro, no solamente adorando, o sea, ahí nos quedamos cortos. Ellos estaban en orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, estaban postrándose ante un animal, estaban fuera de control. El pueblo estaba en una situación espantosa. Y cuando
Moisés ve esto, se enfurece y él dice, Deuteronomio 10:2, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Claro, él llega ya y las azota y las pondrás en el arca. En el arca se encontraba unos granitos de maná, estaba la vara de Aarón que florecía y también encontramos las tablas, donde están los mandamientos. Pero recuerda, las primeras fueron escritas con la voz de Dios y con el dedo de Dios. Pero cuando estas son quebradas, cuando Moisés se encuentra con lo del tabernáculo, vuelven y se escriben estas mismas palabras y se colocan en el arca. Son exactamente las mismas. ¿Qué es importante entender y tener claro? Y aquí vamos a estudiar un poquito los 10 mandamientos del cual el sábado forma parte del decálogo. Decálogo quiere decir 10 y celebrarlo es una bendición. Entonces vamos a leer los mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no adorarás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, que es el que hoy vamos a desarrollar como tema principal de nuestro estudio, acuérdate del día del reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Esto no ha cambiado, ni va a cambiar. Así pasen otros 100, otros 1000, otros 2000 años, no importa el tiempo y el día que el Señor venga, porque solo el Padre sabe el día que va a venir, ni los ángeles del cielo lo saben. Entonces, él dio unas instrucciones y es algo que quiero explicar. Cuando se tradujo la palabra ley, usted siempre la va a escuchar con mucha frecuencia. La palabra ley no es la palabra correcta de traducir de hebreo a español. La palabra correcta de traducción es instrucción. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la instrucción? Primero, dar conciencia de lo que está mal con lo que está bien, poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo correcto y lo incorrecto. Lo segundo, que forma parte del propósito de la instrucción, es mostrar la necesidad de un Salvador. Gálatas 3, 24, 26, si usted tiene Biblia, después quiere revisar la cita bíblica, y Romanos 3, 19, 20. Entonces, para que si usted desea tomar una foto, si usted quiere tomar apuntes, si usted quiere señalar en su Biblia, maravilloso. Cada cual tiene una forma diferente de recordar. Luego dice, luego por la fe invalidamos la instrucción en ninguna manera, sino que confirmamos la instrucción. Cuando decimos la instrucción, estamos hablando de todo lo que el Señor entregó a Moisés. Romanos 3:31. Pero también nos habla aquí, en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día del reposo. Mire qué linda instrucción nos da el Señor, porque el Señor siempre nos da esas instrucciones. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el reposo es el sábado. ¿Qué va a ser ese tiempo? Es un regalo para la creación de Dios, para la humanidad. Es un regalo que Dios nos está dando a nosotros. ¿Desde quién? Desde los principios de Adán y Eva. Y no solamente incluye a toda la humanidad, sino que incluye a los animales. Y también si en tu casa hay alguien extranjero, también ese es un día de reposo completo y total. ¿Qué también nos dice la Sagrada Escritura? Porque vamos a ir avanzando. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio 5:12. Vamos a ver qué nos hablan los profetas y vamos a ir avanzando. Mire que arrancamos desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Vamos a ver ahorita diferentes profetas y vamos a ir avanzando para llegar al Nuevo Testamento.
Dice Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Nehemías 13:18, ¿no hicieron así vuestros padres? ¿Trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Entonces, los profetas empiezan a hablar nuevamente de la importancia del tiempo, del día del reposo, que es un tiempo donde vas a estar en la presencia del Señor, es un tiempo donde va a descansar no solamente tu cuerpo, vas a ir a entregar tu carga, va a haber una renovación en muchas áreas de tu vida. Mire lo que nos dice que es bien importante. ¿Qué pasó? Porque muchos dirán, bueno, ¿y qué ha pasado de ese tiempo hasta acá? Jeremías 17:23 dice, mas ellos no oyeron, está hablando del pueblo de Israel, ni inclinaron su oído, antes endurecieron sus cerviz por no oír ni recibir corrección. El pueblo entró en guerra y en un exilio total babilónico. Vamos a hablar un poquito de historia. Llegó el rey Nabucodonosor y estuvieron 490 años de quebrantamiento. En esos 490 años no se hizo el día de descanso del sábado, que es el día del Señor, de cese de actividades, tiempo de buscar su presencia, tiempo de orar, tiempo de estudiar la palabra. Fue dicho, no lo vamos a hacer. Trajo como consecuencia sobre este pueblo, el pueblo de Israel, 70 años de cautiverio. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos viendo y entendiendo muchas cosas que nos habla la escritura y también vamos a ver parte de historia. El domingo como día de reposo realmente no es bíblico. Nació hace 1700 años por orden del emperador Constantino el Grande. Desde entonces, la mayoría de cristianos llaman al domingo el día del Señor. No solamente los cristianos, todos los que son hijos e hijas del Señor. Y vemos por qué los católicos y evangélicos guardan el domingo como día de reposo en lugar del sábado bíblico. El 7 de marzo del 321, te quiero contar que el emperador romano Constantino el Grande decretó que el domingo, día del sol, fuera considerado como el principal día de la semana, en reemplazo del sábado, o sea que fue hombre el que hizo este cambio. En el año 330, el arzobispo Eusebio escribió todas las cosas que eran permisibles para hacer el día del sábado. La hemos transferido para el día del Señor el domingo. El Concilio de la Odisea 364 después de Cristo ordena, los cristianos no deben judaizarse y estar ociosos el día del sábado, el día del reposo original, sino que deben trabajar en ese día, deben honrar en forma especial el día del Señor el domingo. La Biblia no autorizó ningún cambio en el día de reposo. Vemos que fue el hombre, inicialmente un emperador romano. Y luego vemos que arzobispos y otra clase de personas también hicieron ese cambio del sábado, que es lo que dice la escritura, lo pasaron para el domingo. Entonces, ¿por qué se descansa el domingo? Hace más de 1500 años, Constantino decidió que el domingo era el día venerable al sol, fuera el día del reposo. Desde entonces hemos adoptado nuestra cosmovisión para vivir con las tradiciones paganas. ¿Por qué se guarda el domingo? Cada domingo miles de personas asisten a la iglesia para honrar ese día como el día especial de Dios. Sin embargo, fue otro el día el que Dios, no el hombre, el que Dios apartó. La Biblia registra claramente que Dios bendijo y santificó el sábado, el séptimo día, como el día especial, no el domingo, el primer día de la semana. Ese cambio ya vimos que lo hizo el emperador Constantino y luego lo asumió también la Iglesia Católica. Apoyó esto. Y usted me dirá, pero ¿por qué permitieron hacer este cambio? Hay que entender no solamente el contexto religioso, sino lo que se estaba viendo a nivel político. Constantino que dijo, quienes no cumplan, sencillo, eran maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. 7 de marzo 321, el emperador romano Constantino el Grande emite un edicto. No fue una sugerencia, no fue si a usted le parecía, no, un edicto
sea, ya era algo que había que hacerse, declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Todos los magistrados y las personas que residían en las ciudades debían relajarse y todos los talleres cerrar. Esto fue porque estaba asociado con el culto al sol invicto. El origen del domingo, con el cambio de celebración de sábado a domingo se adoptó un nuevo término, el día del Señor o el día de dis dominicus, de ahí la palabra domingo. Vemos que el día es el día del sol, es el domingo, el día de la luna es el lunes. Vemos nuestros días de la semana que tienen un origen romano, ¿no? El martes, el día de Marte. Mercurio es el miércoles, el Júpiter es el jueves, el Venus es el viernes y Saturnae o Saturno es el sábado. Entonces, es importante entender que el Imperio Romano creció, avanzó no solamente en Europa, avanzó a grandes continentes y tenía un ejército. No sé si usted alguna vez ha visto las películas donde sale el Imperio Romano avanzando con su armadura y eran unos estrategas militares y llegaban y tomaban el control de un sitio y ponían ese sitio a merced de ellos. Les cobraron unos impuestos altísimos, quienes no lo pagaban pues terminaban en cárcel o muertos. Entonces era una opresión. El Imperio Romano y este hombre Constantino tuvo un gran poder en su época y no solamente en pequeños lugares, sino en varios, lo que viene siendo ahora muchos países de Europa, parte del África. El Imperio Romano se extendió muchísimo. Y es importante entender que no era una opción el cumplirlo, tenías que hacerlo. Entonces, vamos entendiendo la escritura, la parte de la palabra, la Biblia, pero también hay que entender el contexto político, religioso, social que se estaba viviendo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Y Jesucristo y sus discípulos honraron el séptimo día como el día del reposo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. También tenemos que entender que cumplimos sus mandamientos, los mandamientos establecidos por Dios, los cumplimos por amor. Primera de Juan 3 del 2 al 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice la palabra, sed santos porque sin santidad nadie verá a Dios. También tenemos estas citas, ya estamos entrando a Nuevo Testamento, ya entramos, vimos Hebreos, vimos Juan, Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces dice Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, está aquí hablando de Jesucristo. También vemos citas como Hebreos 3, 7, 11. Y dice, habla de todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos endurecieron su corazón, que tentaron al Señor, que lo probaron. Y recuerda el tema de que se enviaron los espías, solo dos presentaron un buen informe, Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron. De ahí todos los menores de 20 años hacia abajo y los niños, obviamente, las otros que estaban de edades superiores no ingresaron porque hubo murmuración, porque hubo incredulidad, porque hubo queja. Entonces, ¿qué dice el Señor? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ese no entrarán en mi reposo se está refiriendo que ellos no entrarían a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, lo que le decía, los niños y menores de determinada edad. Fue lo que el Señor estableció. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. También nos habla, y si dicen, bueno, pero eso fue para Antiguo Testamento y para nosotros, entrar al reposo, ya le voy a explicar que son los tiempos de refrigerio, son los tiempos donde yo entrego mis cargas, son los tiempos donde yo busco con mi familia la presencia del Señor. Y un día estaremos cara a cara con nuestro Creador. Lucas 6 del 6 al 11 habla de un hombre que tenía su mano paralizada y él llega y dice,
Y yo les pregunto, dice el Señor Jesucristo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Dirigiendo la mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y su mano quedó curada. Él solo le pidió una sola cosa a ese hombre, que era que se levantara y permaneciera en pie. Él no se puso a cuestionar, él simplemente obedeció. La obediencia trae gran bendición a nuestras vidas, pero dice también que estaban los escribas y los fariseos y ellos se enfurecieron y querían atacar al Señor. Jesús no quebrantó el día de reposo porque él le dice, está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. ¿Cuántos años lleva este hombre con su manito así? Jesús es mi descanso. El descanso prometido para los creyentes. Temamos pues no sea permaneciendo aún las promesas de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Hebreos 4:1. Ahorita leamos Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena hora como ellos. ¿De qué le están hablando? La buena hora como a ellos. O sea, habló Antiguo Testamento, habló de Adán, de Eva, después habla del pueblo de Israel y ahorita nos habla a nosotros. Acuérdense que este mandamiento es el cuarto y fue dado para todos. Y estamos haciendo un recorrido que pasó desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes? A nosotros. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Está contando qué ha pasado. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también él ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Nuevo Testamento, encontramos que nos habla nuevamente de una instrucción que fue dada desde Génesis. Hemos visto el recorrido de este mandamiento a través de Antiguo y Nuevo Testamento, porque muchas personas me dicen, es que esto era antiguo. Y ya le expliqué la ley, la palabra correcta al traducirla no es ley. La palabra correcta de hebreo a español es instrucción. Entonces, porque Él ha reposado en su reposo, también Él ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer. Lo que yo le decía, la obediencia trae gran bendición. Hay algo que se llama, recuérdese que de los 7 días, Él dice, el sábado vas a descansar. Hay algo que también se conoce como Shemitah. Ese es que el séptimo año, tiene 6 años, pero el séptimo año hay una instrucción para las tierras. Ese es el año de reposo donde no se cultiva la tierra. Era donde la tierra producía incluso el triple, pero el propósito de ese año en el cual se deja descansar no solamente la tierra, sino que se condonan, se perdonan las deudas. ¿Qué hace la tierra? El producto crece y ese producto que crece sin yo cultivarla, sin fertilizarla, es para la familia, para los criados, para las empleados, para una propiedad, es en beneficio de la comunidad. Hay algo que se llama la técnica de barbecho. Barbecho consiste en dejar descansar su parcela, su pedacito de tierra para que respire, se regenere, consiga los nutrientes y vuelva a tener el grado de humedad necesario. Así la productividad se vuelve a asegurar. Entonces, esto es maravilloso. Y tú me puedes decir, mira, yo no quiero cumplir esto, no me interesa. Acuérdese lo que le pasó al pueblo de Israel y es una enseñanza fuerte pero necesaria. Cayó en tiempos de cautividad con el rey Nabucodonosor. Después de 490 años que el Señor esperó el cumplimiento de este mandamiento y no lo hicieron porque existe el libre albedrío. Sin reposo hay cautividad en las vidas. Usted y yo vivimos hace poco en Colombia la situación tan terrible de quema de árboles, que los árboles incendiaban nuestros cerros en Cali, en Bogotá, en Cundinamarca, en muchas zonas de Colombia por las altas temperaturas. Estamos viviendo el tema de que
hay días en los cuales, aquí lo estoy viendo yo específicamente en Bogotá, en este momento me encuentro en Bogotá, sin agua, que no hay, y nos dicen de tal a tal fecha, de tales horas no vas a tener agua. Vemos también los temas que se han vivido de falta de energía, vemos las economías como han caído, vemos el cansancio de las personas dicen, bueno, yo trabajo 12 meses, trabajo, el año son 12 meses, tengo 11 meses de trabajo y más o menos descanso unos 20 días que son los tiempos de vacaciones, alcanzando domingos y festivos. La gente se va en vacaciones y no está mal que usted salga con su familia, viaje, si usted vive y no está cerca de su familia, vaya y la visite, o vaya a una playa, o vaya a conocer un país, está bien, pero eso es algo muy diferente. Las vacaciones se deben de tomar. Claro que sí, pero yo no le estoy hablando de su tiempo de vacación, le estoy hablando que de los 7 días, el séptimo día, el sábado, es un tiempo de descanso, donde usted no va, y me van a escuchar las mujeres, no lava, no plancha, no cocina, no corre haciendo una cantidad de cosas. Usted va a tener un tiempo de descanso. Prepare con anticipación, si puede el día anterior, sus alimentos, y ese tiempo va a estar en descanso, va a ser un tiempo de bendición, va a ser un tiempo. Mire lo que pasa en las vidas cuando se toma la decisión en libre albedrío de no obedecer los mandatos del Señor. Estamos viendo las consecuencias. Yo sé que más de uno me está entendiendo. Gloria a Dios por la palabra de discernimiento, por la palabra de sabiduría que estás dando. Que no sea yo, Señor, hablando, sino tú, amado Espíritu Santo, redarguyendo el corazón. Se lo expliqué a través de la escritura, no es algo del antiguo, es algo que dice, en hebreo lo encontramos para nosotros, que debemos escuchar, que debemos de tener fe, pero también nos dice que debemos obedecer. Nos habla del jubileo, esto es algo que se aplica específicamente en Israel, que después de 50 años se vuelve a las propiedades, también no se siembra y al perdón de deudas. Dice la palabra, la tierra es mía, ustedes solos son mis huéspedes y están de paso en ella. Levítico 25:23. Seguimos el Nuevo Testamento, Marcos 1:21, encontramos el mismo texto en Lucas 4:31-32. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. ¿Para qué es ese sábado? Para estudiar la escritura, para leer la palabra, para tener un tiempo de intimidad, para descansar tu cuerpo de todas las labores que has hecho. Es necesario ese tiempo, no solamente descanso físico, sino tu espíritu es renovado a través de la palabra y de compartir con tus seres amados, con tu familia, hablar con tus hijos, con tu esposo. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la instrucción o a los profetas. Él no vino a decir, mire, arranque las hojas de la Biblia del Antiguo Testamento, como muchas personas dicen, mire, eso pasó, eso ya no importa. El desconocimiento y la falta de profundidad y discernimiento hace que cometamos muchos errores. Dice, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Jesús no vino a desautorizar las escrituras. Todo lo que dice desde Génesis a Apocalipsis es del Señor y es bíblico y tiene un valor grandísimo. Jesús no vino a desautorizar la escritura ni a abolir la instrucción. Algunos han pensado que Jesús enfatiza en el amor y minimiza la instrucción que se dio desde Génesis a los primeros, Adán y Eva. Acuérdense que fueron entregados a ellos desde antes de que llegara los mandamientos, a ellos se les dio esa instrucción porque ellos estaban en el Edén y compartían, dice el Señor, dice la palabra que Adán se paseaba con el Edén, con el Señor. Esa instrucción viene desde antes de la entrega de las instrucciones en el monte, desde Génesis, o sea que es una instrucción para toda la humanidad y hemos hecho el recorrido desde Adán y Eva, desde el pueblo de Israel y ahorita la amada iglesia, ahorita nosotros nos se sigue hablando la escritura. Pero por el llamado sacerdocio del creyente y la seguridad del creyente, algunos piensan que las enseñanzas, las instrucciones ya no importan, minimizan la palabra de Dios. Dice la palabra que no le quitemos ni le pongamos nada a la escritura. Segunda de Timoteo 3:16-17 para ir terminando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escúcheme a ver. ¿Qué dice? Toda. No dice, ya no, eso ya no. Eso arranque las hojas, quémelas. No dice, toda, toda. Génesis hasta Apocalipsis.
toda la escritura es inspirada por el hombre, por un capricho, por un parecer, no, por Dios. Y tiene varias funciones. Una, señale con su dedito, útil para enseñar. Por eso lo importante es tener los tiempos de enseñanza, de oración, pero también de leer tu palabra. La escritura es para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, escúchame bien, siervo, hijo, hija de Dios, estén enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Qué hace la escritura? Me capacita y trabaja conmigo para que yo ande en una marcha correcta y adecuada. Finalizamos entonces. El sábado es una institución dada antes de la entrada del pecado, antes de la caída de Adán y Eva. En Génesis ya se había dado esa instrucción. Es un día de comunión deleitosa con Dios y con los otros. Es una señal de santificación. La observancia de la tarde a tarde es una celebración creadora y redentora de Dios. También nos habla que es una jornada. ¿Qué vas a hacer el sábado? Tiempo de oración, tiempo de leer la Sagrada Escritura, tiempo de adoración y alabanza. Si tú le danzas al Señor, coloca tu alabanza y adora y dánzale al Señor. Un tiempo de descanso donde tu cuerpo va a descansar, va a entrar en reposo, donde vas a poder compartir con tu familia, donde no se debe trabajar. Quinto, para compartir con la familia, ese matrimonio, esos hijos, para conversar con los amigos, para reunirnos, para compartir. Es muy importante. Muchos me dirán, yo trabajo el sábado. Pídele al Señor, sabiendo esto, empieza en tiempos de oración y le dice, Señor, yo necesito un trabajo, tú harás un trabajo de lunes a viernes, yo quiero cumplir tu palabra y el sábado tener ese tiempo de reposo, tiempo para honrar tu obra y para honrarte a ti, mi Señor. Nuestros próximos eventos, domingo 18 de agosto, tenemos una vigilia, agradecimiento a Dios, nuestro texto bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:18. Cada ayuno, cada vigilia va acompañado de la Sagrada Escritura. Y tenemos también el ayuno del 11 de noviembre, lunes, el perdón, el verdadero perdón. Este va a tener un horario de 8 a 12 y la vigilia de 9 a 12 de la noche, 3 horitas y el ayuno de 8 a 12, 4 horas. Lo hacemos siempre por mí. Usted tiene la posibilidad de preguntar, de dar un testimonio, de leer, de compartir la lectura de la palabra, de preguntar, de hacer un testimonio. Va a ser un tiempo maravilloso donde podemos compartir. Estos son nuestros eventos y este era el tema que yo quería compartir, que lo entendiéramos a la luz de la palabra, con todo el amor, con todo el cariño fue preparado este tiempo de ayuno. En cada diapositiva tú encuentras la palabra de Dios. Nuestro deseo es cada día escudriñar la palabra y dice, la verdad nos hará libres. Yo bendigo tu vida y quiero dar las gracias a las personas que nos acompañaron y a las que por diferentes situaciones no pudieron acompañarnos, pero están viendo este video. Yo bendigo sus vidas y sé que el estudio que acabamos de realizar, este tiempo maravilloso, va a ser de bendición. Pídele al Señor poder entrar en ese tiempo de reposo el sábado, de cuadrar tus horarios laborales, tus horarios de trabajo, de estudio y poder compartir con el Señor, con tu familia. Y va a ser una gran bendición. Cuando no lo hacemos, trae en cautividad nuestras vidas. Existe libre albedrío, pero la obediencia trae gran bendición. Mil gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de los que están presentes. Recuerden nuestra página web www.pastorangelagaleano.com. Ahí va a encontrar todos los temas, matrimonio, fe, vamos a hablar de quebrantar maldiciones, vamos a hablar de diferentes, usted va a encontrar muchos temas de interés y sé que usted va a aprender mucho, son más o menos 30 minutos cada enseñanza. Bendigo tu vida, mil gracias, hasta luego.